Entonces damos por inicio este primer módulo del software de ergometría y de electrocardiografía. Primero lo que vamos a ver es las recomendaciones para la instalación del software, unas pequeñas recomendaciones que le vamos a dar. Vamos a hablar un poquito de lo que es la base de datos que utilizan los software, la descripción del equipo, y después vamos a ir derecho al software de electro y de ergometría. Y por último, vamos a tener una sección para que hagan sus preguntas. De todas maneras, a lo largo de la capacitación pueden ir haciendo consultas en el chat, y Diego y Thaís, que es nuestra otra compañera que está por entrar, van a ir respondiendo por chat, o si no, ellos me van a interrumpir y ahí lo vamos viendo. Bueno, lo primero que me interesaría aclarar es la diferencia de lo que es un hardware y lo que es un software, porque nosotros muchas veces por ahí le mencionamos la palabra software, hardware, y no porque tienen que saberlo. Entonces, básicamente, la definición de lo que es un software, un hardware, es un conjunto de componentes físicos de lo que componen al equipo. Básicamente es todo lo físico. Por ejemplo, el cable paciente, el módulo de electro, la computadora en sí. Y después está el software, que justamente es el conjunto de los programas. Es en este caso, el programa de ergometría y de electro. Entonces, eso es como una pequeña distinción. Con respecto a la instalación, bueno, ¿dónde van a obtener los instaladores? Los pueden obtener de dos maneras. Una es directamente contactándose con nosotros a través del soporte de Ecosur. Pueden enviar un mail a soporte@ecosur.com y ahí nos solicitan los instaladores y nosotros les podemos enviar los instaladores de todos los software y además un instructivo de instalación. La otra manera es directamente desde la página de internet. Si ustedes entran a www.ecosur.com, pueden loguearse en la página introduciendo su DNI. En caso de que no recuerden su contraseña, si alguna vez hicieron la cuenta y no recuerdan la contraseña, pueden cliquear en me olvidé la contraseña, y al mail con el que se registraron le va a llegar una contraseña para que puedan ingresar. Una vez que ingresan, van a la sección de descargas, y en la sección de descargas van a ver los diferentes instaladores de los software y también el manual. Bien, para realizar la instalación es muy importante que ustedes en el perfil de Windows estén logueados como administrador. ¿Cómo chequeo eso? Bueno, si ustedes van a la configuración de Windows o desde panel de control, van a cuentas, y en la cuenta les va a figurar el nombre del usuario, y acá abajo fíjense que les dice administrador. Eso lo que me está confirmando es que están logueados en Windows como administradores. Eso es muy importante porque el software utiliza ciertos archivos de Windows que justamente se necesita que sean logueados como administrador. Más que nada para la hora de realizar la instalación. Cuando lo instalen es importante eso, y lo que sucede es que muchas veces cuando ustedes están en una institución médica, las computadoras están auditadas por el área de sistemas, entonces se les abren, o sea, les dan un perfil que no es administrador. Entonces si ustedes lo instalan en ese perfil, van a tener problemas después para poder acceder al software. Por eso lo ideal siempre es instalarlo desde el perfil que sea administrador. Para eso se tienen que contactar con el área de sistemas, y una vez que lo hacen desde ese perfil, ya no va a haber inconvenientes. También pueden chequear qué Windows tiene. En este caso, los softwares son compatibles con el sistema operativo Windows. Entonces, nada, pueden chequearlo también desde configuración. Está optimizado hasta Windows 10, pero incluso tenemos varios clientes que utilizan Windows 11 y los software corren sin problema. Lo otro muy importante es dar los permisos de control total. Para eso, si se fijan acá, está la dirección de la ruta. Tienen que ir al disco local C, a Program Files por 86 o archivos de programa por 86, y a la carpeta de Ecosur, le dan clic derecho en la carpeta y van a Propiedades, y en la solapa de Seguridad van a ver esto mismo. Es muy importante que en donde dice todos los paquetes de aplicaciones y todos los paquetes de aplicaciones restringidos, le den en permitir control total. En caso de que no lo tengan, le dan al botón editar, cliquean control total, aplican
y le dan a aceptar. Eso es muy importante, es por lo mismo, porque como utiliza permiso de administrador, es importante que le cedan esos permisos. Entonces hay que dar permiso a las carpetas Ecosur y Firebird que están en el disco C, archivos de programa por 86, carpetas Ecosur y carpetas Firebird. Esto de todas maneras, si tienen algún inconveniente, se pueden contactar con nosotros y nosotros los asistiremos con gusto. Lo otro importante es siempre chequear qué versión del software tengo. Para eso abro el software y voy arriba en el ángulo superior derecho, me va a decir justamente con la fecha la versión. Constantemente se van actualizando las versiones y se van optimizando y sacando nuevas herramientas, entonces siempre está bueno que tengan la última versión. Para actualizarlo, lo único que tienen que hacer es tener el instalador, como ya les dije cómo acceder, y directamente lo instalan y listo. Automáticamente se pisa, digamos, la instalación anterior. Muy bien, luego vamos a hablar un poquito de lo que es la base de datos. La base de datos es básicamente donde se guarda toda la información de todos los pacientes. Y esa base de datos tiene la característica de que es compartida en todos los softwares, tanto en el de electro, como el de ergometría, como el de Holter, el de mapa. Es decir, ¿qué quiere decir? Que en cada software que yo cargo un paciente, ese paciente va a estar cargado en una misma base de datos que es compartida. Entonces, por ejemplo, yo puedo hacerle un estudio a un paciente en el software de Holter y después puedo ir al software de mapa y ya va a estar cargado para realizar un nuevo estudio, en este caso de mapa, con ese mismo paciente. Lo otro importante a aclarar de la base de datos es que el software, cada vez que se cierra, realiza un backup. Y esto es muy importante. Por eso nosotros recomendamos que al finalizar la jornada o incluso durante la jornada vayan cerrando el software, así realiza ese backup. Porque eso es lo que me permite que ante algún inconveniente o algo que desaparezca algún estudio, nos permita hacer un backup restore, que básicamente traemos toda esa información que se guardó en un lugar específico. Entonces siempre recomendamos cerrar el software después de usarlo. No recomendamos dejar el software abierto de un día para el otro, y nada, tener digamos, la mala suerte de que por alguna u otra razón se corte la luz o lo que sea y no realice este backup que muchas veces es importante. Y la otra recomendación es abrir un software a la vez. Muchas veces nosotros notamos que cuando accedemos a las computadoras de ustedes por alguna razón, vemos que usan todos los software a la misma vez. Por ejemplo, tienen abierto el de Electro, el de Ergo y el de Holter. Justamente como tienen la base de datos compartidas, eso puede hacer de que se dañe esa base de datos. Que si bien tiene solución, lo ideal es que no lo hagan para evitar problemas. Entonces, siempre que usen un software, lo utilizan, lo cierran y abren el otro que necesiten usar. Permiso, Germán. Sí, Sí, correcto lo que decís, correcto. Normalmente no hay problemas hasta que ocurren. Por ejemplo, que justamente tienen muchos los software abiertos y quieren, a lo mejor, estar haciendo una ergometría y también tenían el electro del paciente abierto y quieren informar la ergometría y por algún motivo no le permite. Y justamente ese es el motivo por el cual uno cierra todos los software, deja solamente el de ergometría y ahí sí le permite. exactamente. Bueno, y ahora vamos a hablar un poquito del equipo en cuanto al hardware sería, ¿no? El equipo físico. Muchas veces nosotros les pedimos que nos brinden el número de serie, por ejemplo. El número de serie del equipo lo vamos a encontrar en el módulo. Este sería el módulo de adquisición, el módulo donde uno conecta el cable USB a la compu y conecta el cable paciente. Detrás del módulo está el número de serie. Pero muchas veces para habilitar, por ejemplo, una ergometría, le pedimos el número de serie de, por ejemplo, el EBR, el EBS. Básicamente estos números de serie los encuentran en las cajas. Ustedes pueden adquirir entonces el EBM, M de módulo, donde viene la caja con el módulo y el cable USB. Pueden adquirir el EBR, R de resting, donde en esa caja van a adquirir el cable paciente de electro, con terminal snap se le llama, los chupetes y las pinzas.
Y luego pueden también adquirir el EBS, que el EBS de estrés es el que viene el cable paciente de ergometría con la terminal banana y la licencia de ergometría. ¿Por qué la licencia? En el caso del EBM, del módulo de adquisición, uno lo puede utilizar tanto para el software de electro como de ergometría. Ujú. Pero para utilizarlo para el software de ergometría tiene que estar habilitado. Es decir, ustedes tienen que adquirir la licencia de ergometría, justamente adquirir este EBS. Una vez que lo adquieren, ahí nosotros le habilitamos a ese módulo en particular para que puedan utilizarlo para el software de ergometría. Si no lo habilitan, pueden utilizar hasta 10 estudios de prueba, pero luego de esos 10 estudios, el software se bloquea y no lo pueden usar. Claro. Entonces, eso para que lo tengan en cuenta. El mismo módulo sirve tanto para electro como para ergo, pero para poder utilizar Go en ergo, tiene que estar habilitado, tienen que comprar la licencia de ergometría. Sí, cuando abran el software le va a abrir una ventana con una serie de números para habilitar. Es Ujú. justamente toda esa serie de números la que nos tiene que pasar y nosotros justamente es eso, le preguntamos, ¿cuál es el número de serie del módulo que está atrás del módulo? Y también le vamos a preguntar el número de EBS, que el EBS está en esa caja, la caja que tiene el cable para ergometría. Afuera dice el EBS tanto. Entonces de esa manera identificamos que ustedes adquirieron el módulo de ergometría, entonces le habilitamos en forma definitiva el módulo. Y una cosita más, Claro, perdón, una cosita más. La habilitación se hace adentro del módulo, o sea que ustedes pueden desplazarse a otro consultorio con una notebook o con otra PC instalado, y si llevan ese módulo, ya está ahí adentro la instalación. No tienen que volver a pedirnos que volvemos a habilitarle el módulo de ergometría. exactamente. Muy bien. Bueno, entonces, sin perder mucho más tiempo, vamos a ir a el software de ergometría. Un segundito. El instalador automáticamente, por defecto, instala el acceso directo del SG y también el de Ergo. Por si ustedes solamente compraron solamente un SG, pero a modo de cortesía, como decía Germán, le permite hacer 10 estudios para que si le gusta, bueno, lo pueden adquirir y si no, utilizan otro método, otro software. Bien. Pasamos entonces al software de electrocardiografía, el SG View. Lo primero que vamos a encontrar, vamos a hablar un poquito de la interfase. Vamos a tener arriba los botones de nuevo estudio, donde lógicamente uno cliquea y le va a permitir cargar un paciente para iniciar un nuevo estudio. El paciente lo puedo cargar desde cero, si toco el botón nuevo, o si no, si es un paciente que yo ya cargué o ya le hice algún otro estudio o algún electro, directamente lo puedo buscar. Por ejemplo, vamos a buscar, no sé, prueba de Ecosur, lo puedo buscar, le pongo Enter y ya automáticamente me selecciona ese paciente y no lo tengo que volver a cargar. Luego tenemos el botón de filtrar, que acá puedo buscar algún paciente, lo puedo buscar por nombre, por apellido, por fechas, puedo buscar no sé, los pacientes que se hicieron en tal fecha, por médico operador. Luego tenemos el botón de pacientes, que también lo mismo, figura todo el listado de los pacientes. Tenemos el botón de configuración, donde acá vamos a tener diferentes opciones que podemos seguir tildando. A medida que vamos explicando, vamos a ir viendo algunas. El botón de salir. Acá arriba está la versión, como le habíamos dicho. En los costados tenemos tres botones. El de borrar, que básicamente si yo selecciono un paciente y toco borrar, borro todo el estudio. El de importar y el de exportar. Que con estos botones de importar y exportar, yo lo que hago es justamente importar o exportar todo el archivo en crudo. Es decir, yo, por ejemplo, exporto este paciente, ¿no? Lo exporto, lo guardo en el escritorio a ese archivo. Ese mismo archivo, por ejemplo, si lo mando por mail o por un pendrive, lo pongo en otra computadora que tenga el software y toco el botón importar y selecciono ese archivo, automáticamente me va a traer el estudio entero de ese paciente. Si, por ejemplo, yo le hice la conclusión, todo lo que tenga, lo voy a tener igual. Es importante que en lo posible tenga las mismas versiones del software. Que es diferente a
si yo, por ejemplo, digamos, creo el PDF, guardo el informe. Eso es distinto. Yo con estos botones lo que hago es traer toda la información y tener todo el registro que hice. Luego, al otro costado tenemos los botones de editar, que justamente me permite editar los datos del paciente ya cargados. Luego tengo el botón de revisión. Ahora más adelante vamos a ver qué podemos encontrar ahí. El botón de informe y el botón de comparar. Y acá si se fijan, yo si voy bajando, acá puedo ir viendo los registros e incluso puedo ir desplazándome y ir viendo como una rápida visualización del registro. O si no, voy a revisión y lo voy a ver más en profundo. Pero ahora vamos a ir a eso. Bueno, vamos a ir entonces con un nuevo estudio a modo de prueba. Primero voy a configurar una cosita. Entonces, vamos a crear un nuevo estudio. Vamos a hacer prueba Ecosur 13/7. Vamos a cargar una fecha de nacimiento. Estos datos son obligatorios siempre cargarlos. El apellido, el nombre, la fecha de nacimiento y el sexo, sí o sí los tengo que poner. Bueno, vamos al botón de aceptar o enter. Y de nuevo, fíjense en que ya me creó el paciente. Yo sin tocar nada, voy a tocar aceptar. Siempre hay que estar pendiente de no tocar otro, porque si yo, por ejemplo, lo creé, pero seleccioné otro paciente y toco enter aceptar, me va a crear el electro, pero en este paciente. Entonces, estén atentos de que sea el mismo paciente que quieren crear. Le doy a aceptar y fíjense que acá arriba ya me aparece el nombre que yo creé. Bueno, acá le puedo seleccionar el médico derivador. Vamos a crear uno nuevo para que vean. Yo toco el botón este de listado y acá le voy a nuevo. Entonces cargo los datos, apellido, doctor Pérez, nombre Juan. Estos datos si quiero los puedo rellenar. Y acá fíjense en que está un cuadrado donde me dice firma digitalizada. Si yo hago clic, me va a ir automáticamente, me va a dejar seleccionar la firma digitalizada en caso de que yo la tenga en la computadora. En este caso, por ejemplo, yo tengo una firma digitalizada, la selecciono, entonces cada vez que yo elija este doctor a la hora de realizar un electro, después en el informe tengo la opción de poder insertar la firma digitalizada. Pero yo previamente la tengo que cargar en el médico. Y por ejemplo, si yo no selecciono médico, le pongo médico no especificado, por ejemplo, después cuando vaya el informe no me va a aparecer la firma. Entonces, eso ténganlo en cuenta. Bueno, cargamos el médico y con su firma. Acá me da la opción también si quiero agregar obra social, tipo de paciente, ambulatorio internado. Acá le puedo agregar el peso y automáticamente me genera el índice de masa corporal. En el caso de electro, no es necesario, no es obligatorio cargar el peso. En el caso del software de ergometría, ya vamos a ver que si no le cargamos el peso no nos deja avanzar. Germán, Entonces, esto, sí. Sí, no, nada, muchas veces la consulta dice, no me aparece la firma digitalizada. Y justamente el error es que no seleccionaron el médico operador. claro. Si yo acá le pongo no Eh, especificado, claro, claro. no me va a aparecer su firma. Entonces, tengo que seleccionar el doctor, en este caso Pérez. Pérez Juan. Bien. Bueno, entonces, pasamos a la siguiente etapa. Acá lo que nos da es un interrogatorio previo del electro, donde yo le puedo poner el motivo del estudio, si tuvo algún antecedente, por ejemplo, no sé, tuvo un infarto previo, si está medicado, bueno, si tiene factores de riesgo, todo esto yo lo cargo. ¿Por qué? Porque una de las opciones del informe, más adelante lo vamos a ver, justamente me da un resumen de este interrogatorio previo. Ahora bien, si yo no quiero hacer este interrogatorio, tengo una opción, lo voy a mostrar acá. Si voy a configuración y voy a opciones avanzadas, yo puedo tildar la opción de estudios rápidos, y esto lo que hace es obviar todo esto. Directamente me pasa directamente al electro. Eso como ustedes prefieran. Si no suelen utilizar esta ventana
para el electro, les conviene directamente tildar en estudio rápido y automáticamente van al electro. Claro, es una forma rápida de adquirir el electro sin pasar por tantas ventanas. eh, Claro. sí. Bueno, entonces le damos a aceptar y ahí me pregunta, ¿comenzar a capturar? Le ponemos que sí. Y fíjense que todavía no está capturando nada. Para iniciar la captura yo puedo darle clic arriba donde dice registrar o con la barra espaciadora. Entonces toco la barra espaciadora y empiezo a visualizar el electro. Si se fijan acá arriba, me da la opción de poner cómo visualizar el electro, de qué forma. O lo mismo, haciendo clic derecho, yo puedo elegir cómo verlo. Por ejemplo, si quiero verlo 12×1, es decir, las 12 derivaciones en paralelo. La que a mí más me gusta es 6×2, donde veo el plano vertical de un lado y del lado derecho veo las precordiales. Pero bueno, eso lo pueden ir modificando a gusto. Lo otro que también podemos hacer con clic derecho es seleccionar la velocidad del trazado. Sabemos que el estándar es 25 milímetros por segundo, pero bueno, si lo quieren modificar, lo modifican desde acá, o también justamente desde acá. Lo pueden modificar. Acá lo mismo con el voltaje. Y después, si se fijan, acá hay una opción que dice continua y está tildado. ¿Qué quiere decir esto? De que el software me va a capturar de forma continua, hasta que yo le dé la pausa. Captura de forma continua. Si yo lo destildo, lo que va a hacer es capturar solo por 20 segundos. Va a capturar 20 segundos y va a cortar. Eso para que lo tengan en cuenta. Entonces, por ejemplo, yo ahora estoy en captura continua, voy a tocar la barra espaciadora y voy a dejar de capturar. Si se fijan acá abajo, me capturó todo esto del electro. Acá una aclaración muy importante. O bueno, ahora lo voy a hacer. Si yo, por ejemplo, quiero hacer 2 registros del electro, porque después quiero imprimir 2 registros diferentes, yo lo que tengo que hacer es, como hice recién, capturar, dejar de capturar, toco el botón guardar. Ahí me dice, electro se guarda correctamente, y después puedo iniciar una nueva captura. Entonces hago el mismo procedimiento, entonces después, si se fijan acá, dice 1. Quiere decir de que hasta ahora se guardó un trazado. Si yo le pongo espacio, dejo de capturar, y toco guardar, me van a figurar 2. Ahí no me figura, No, a tiene ver, que destilar continuo. claro, ahí va. Ahí me estaba capturando, dejo de capturar, y ahí me guardó dos capturas. Bueno, si seguimos, bueno, estas opciones pueden ir fijándose. Por ejemplo, la de la grilla es para ver el papel milimetrado. Lo de los latidos, acá arriba, si se fijan, se ven los latidos. Pueden tildar para que se escuche en cada sonido, en cada latido del QRS se escuche un sonido. Y después, algo muy importante, acá abajo están los filtros que hay que aplicar. Esto es muy importante que siempre los corroboren. Más que nada, una vez que ustedes lo configuran ya queda guardado, pero cuando instalan por primera vez el software es importante que los configuren. Este filtro es el de alterna, que depende del país en donde se encuentren, es de 50 o de 60 Hz. En casi toda Latinoamérica es de 50, salvo algunos países. En Argentina, por ejemplo, es de 50. Eso, cualquier cosa, si tienen dudas, si están en algún otro país, nos pueden consultar. Por ejemplo, Ecuador es de 60 Hz. Entonces, siempre tiene que estar, en caso de Argentina y algunos otros países, 50 Hz, y después están los filtros muscular y de línea de base, que si se fijan, hay una solapita donde yo lo puedo mover hacia la izquierda o hacia la derecha. Siempre es recomendable tenerlos bien, o sea, full hacia la derecha. De esa manera se aplica el filtro de músculo y de línea de base. Ahora, una aclaración muy importante. Si yo estoy capturando y dejo de capturar, si yo no doy al botón guardar, esos filtros no se aplican. Entonces es importante, luego de hacer la captura, tocar en el botón guardar.
ahí se aplican los filtros, entonces después si yo quiero, por ejemplo, imprimir el estudio, ya van a estar los filtros aplicados. Eso es muy importante tenerlo en cuenta, ¿sí? Bien. Bueno, si seguimos, entonces, como se vieron recién, yo toqué el botón imprimir y automáticamente me da la opción o de imprimir, puedo tocar el botón de la impresora y automáticamente se imprime la tira, o guardarlo en PDF. Pero en este caso, si tocan el botón PDF. En este caso es solo el electro sin nada, es decir, el registro. Lo otro que tenemos acá es el botón de conclusión, donde yo ya puedo ir redactando una conclusión. Por ejemplo, si vamos a insertar texto y yo tengo alguna plantilla ya preformada, puedo insertarla. En caso de que yo no tenga una plantilla, acá no me figure nada, yo puedo crear una nueva, le pongo un título, por ejemplo, no sé, taquicardia sinusal, y acá le escribo el texto. Entonces, una vez que lo escribo bien, lo redacto, le pongo a aceptar, ya me va a aparecer la plantilla de taquicardia y yo lo puedo insertar. En este caso vamos a darlo como un electro normal, le inserto el texto y entonces ahí ya va a estar informado, le puedo modificar lo que quiera y listo. Luego tenemos el botón de revisión. Y antes de pasar a revisión, si se fijan acá, donde dice SN, es número de serie. En este caso, como yo estoy haciendo una señal simulada, no me figura ningún número de serie, pero en el caso de ustedes le va a figurar un código que básicamente es el número de serie del módulo. Bueno, entonces vamos a pasar a revisión. Podemos ir directamente desde acá, o si no, que es lo mismo, para que voy a ocultar esto, sino que es lo mismo, puedo ir desde acá. Selecciono el paciente y voy a revisión. Bueno, en revisión tenemos los datos que cargamos del paciente. Y acá, por ejemplo, no sé, si en el momento del interrogatorio el paciente se olvidó de decirnos algo y nos los dijo después, podemos cliquear en interrogatorio y rellenarlo. Todo esto se puede editar después del estudio. Después tenemos la solapa de datos SG, en donde en datos SG nos va a aparecer, se va a guardar todos los registros que hicimos. Si se fijan acá, figuran 1 de 3. Quiere decir que yo hice en total 3 registros. Y desde acá abajo yo puedo ir desplegando y avanzando en todo el registro que yo hice. Puedo pasar con el siguiente y ir avanzando. Y acá tenemos lo mismo, tenemos el botón de imprimir, donde si yo lo toco, automáticamente me da la opción de imprimir ese trazado o guardarlo en PDF. Y después tenemos el botón que dice imprimir desde. Con este botón, yo lo que le estoy diciendo, por ejemplo, yo voy a seleccionar esta parte, por ejemplo, este tiempo, si se fijan acá está el tiempo, en la hora, entonces yo le pongo imprimir desde, y lo que le estoy diciendo es que me imprima justamente este momento. Fíjense que ahí le aparecen los segundos. Que me imprima el segundo 9.74. Y yo cuando vaya a informe y seleccione el trazado, me va a seleccionar justamente toda esta parte. Desde el botón, entonces, imprimir desde. Otra cosa que pueden hacer desde acá, por ejemplo, es con el botón procesar, es editarle los filtros. Se los pueden sacar, poner. Eso por lo general, la realidad es que uno mucho no lo utiliza. O sea, es mejor no cambiarlos. Y después lo que tenemos es la herramienta de mediciones. Que si hacemos clic, vamos a ir entonces a esta herramienta que lo que nos permite hacer es una medición semiautomática de todas las ondas y segmentos. Y justamente no es automática porque hay muchos software o equipos que hacen mediciones automáticas, pero tienen mucho margen de error. Entonces, de esta manera disminuimos ese margen y nos aseguramos que las ondas y segmentos estén bien medidas porque nosotros les estamos diciendo dónde empiezan y dónde terminan. Básicamente lo que tenemos que hacer es, primero, selecciono la derivación que yo quiero estudiar o medir. Por ejemplo, vamos a elegir de 2. Desde acá le puedo aumentar como un zoom, modificando la velocidad y el voltaje. Por ejemplo, yo le voy a poner un por 4, donde lo veo bien de cerca, o un por 2. Y lo único que tenemos que hacer es ir siguiendo acá abajo a la izquierda,
me va a ir diciendo qué tenemos que seleccionar. Por ejemplo, acá me dice seleccionar latido RR. Es seleccionar latido, intervalo RR. Entonces yo lo que tengo que buscar es un intervalo RR y hacer clic. Y automáticamente, si se fijan, me lo seleccionó al RR. Después me dice seleccionar inicio de P. Toco y me selecciona el inicio. Después fin de P, inicio de Q, seleccionar punto J, inicio de T, fin de T y inicio de la próxima T. De la próxima P, perdón. Entonces automáticamente, yo haciendo eso, si bien ahora lo hice bien lento, pero una vez que lo tienen en práctica, lo hacen súper rápido, automáticamente el software me hace la medición de todas las ondas y los segmentos, incluso de los ejes. Del eje, acá está el gráfico, y acá está el valor, del eje de la onda P, del complejo QRS y de la onda T. Bien. Luego, si pasamos a esta solapa donde dice análisis del ritmo, uno puede también ir poniéndole, por ejemplo, si el ritmo era sinusal, si la frecuencia era normal o no, la regularidad de la aurícula, si tuvo arritmias, todo eso lo puede ir tildando. Lo mismo acá en análisis de conducción, uno puede ponerle si la conducción era anterógrado o no, si tiene algún bloqueo, ya sea bloqueo AB o bloqueo de rama, si tiene preexcitación, todo eso lo puede ir tildando, porque después van a ver que en el informe hay una opción que justamente te permite mostrar todo esto que uno Claro, le setea. claro, en el informe completo, el informe que sale una hoja con los datos del paciente y las conclusiones, el análisis, ese es el completo. Y después en otra hoja el electro. O sea, Claro. en este sector es donde uno va a completar todo eso si quiere un reporte completo. Si no, pueden hacer, imprimir el electro solito en una hoja 4 o una variante que ahora después le va a mostrar a Germán que lo llamamos reporte simple. Reporte simple, exactamente. Bueno, después pasamos a la próxima solapa, que es la de resultados, donde me da justamente como un cuadrito donde están todas las mediciones que realizó el software. Yo acá le puedo poner la interpretación del estudio, si es normal o no. Y acá me da la opción también de nuevamente insertar la conclusión. Desde este botón, insertar texto, yo le puedo insertar la conclusión. En este caso yo ya lo había hecho mientras capturaba el electro. Bueno, y por último entonces vamos a la sección de informe. En el informe, entonces, se podrían decir que tenemos tres formas de mostrar el electro. Una es simplemente el trazado, como ya les mostré, que van al botón imprimir y se muestra solo el trazado. La otra es un reporte simple, lo que se llama como reporte simple, y la otra sería el reporte completo. Para ver el reporte simple, lo que tenemos que hacer es tildar esta opción que está acá, de reporte simple. Vamos a imprimir, y lo que vamos a ver es lo siguiente. Vamos a ver, en este caso es la firma digitalizada del paciente que yo cargué, del médico que yo cargué, los datos del paciente, la conclusión y el trazado del electro. Ahora bien, yo acá me faltó poner mediciones, a ver, no, acá. Por alguna razón no me está saliendo la medición. Ah, Ahí no, está. no sé qué tal. Ahí está. No, porque fue porque yo Claro, había hecho la medición con este electro y claro, estaba seleccionando otro. Si se bien. fijan acá, hay tres trazados diferentes. Esos son los tres trazados que fuimos capturando en el momento, que eran los tres registros. Entonces ahora me da la opción de imprimir esos tres. Pero, Y, sí, Diego. discúlpame, Germán, no, a propósito que, digamos, ¿por qué motivo podría hacer varios registros? Bueno, uno podría ser, no sé, un ejemplo, una sospecha de síndrome de Brugada que hacen Brugada. altas y superaltas. Eso podría ser una. Entonces, con el mismo paciente, el mismo registro, yo tengo todos los registros de ese paciente en ese solo estudio, en ese día. Otra puede ser que también la vemos en pacientes pediátricos o neonatos, donde las ventosas, los chupetitos, por ahí no se lo quiere
poner los 6 en el pecho, sino que como llora, se le hacen primero los 3 primeros de precordiales derecha y después precordiales izquierdas, entonces también podría tener esa opción. Bien. Bueno, entonces le muestro nuevamente el reporte simple, tenemos que tildar acá, vamos a imprimir, y acá sí nos va a mostrar las mediciones que realizamos y el electro. Ahora, si destildamos el reporte simple, fíjense que vamos a ver lo siguiente. Vamos a ver el estudio y acá van a estar los datos del paciente y acá va a estar justamente el interrogatorio previo que le hacíamos. Si el motivo del estudio, si tomaba medicación, si tenía antecedentes. Acá va a estar lo del análisis del ritmo que nosotros fuimos seleccionando, el análisis de la conducción. Este cuadrito es el de las mediciones, las conclusiones y los trazados. A este reporte completo yo le puedo poner un logo de la institución, tiene que estar tildado esta opción, pero además yo lo tengo que cargar. Para cargar el logo tenemos que dar clic acá en donde dice elegir logo, vamos al botón donde dice elegir, y yo en este caso tengo un logo. Ahí previamente decía el tamaño en la otra ventanita. Claro, Ahí está. fíjense que acá dice tamaño sugerido 600 por 110 píxeles. ¿Por qué? Porque a veces si es muy grande los Claro. píxeles, es como que te dice que es demasiado, la imagen es demasiado grande. Pero eso lo pueden modificar a la imagen y digamos, la disminuyen. Nosotros lo que utilizamos para hacer eso es el Paint, el programita de Paint. Disminuías a la mitad la imagen y ya automáticamente te deja introducir el logo. Entonces selecciono el logo, aceptar. Cliqueo en logotipo y le doy a imprimir y ya me va a aparecer el logo. Si ustedes no cliquean esto, va a salir sin logo. Eso para que lo tengan en cuenta. Lo mismo con la firma. Si ustedes no le dan clic acá a incluir firma digitalizada, fíjense que en firma no va a aparecer nada. Eso siempre, si por alguna razón no aparece la firma, chequeen que esté tildado el incluir firma y además que esté cargado el electro con el médico operador que tiene la firma. Muy bien. Otra cosita que podemos modificar del reporte completo es, por ejemplo, si ustedes no quieren tener el análisis del ritmo, por ejemplo, eso se puede sacar, se puede modificar desde plantilla. Van a editar plantilla, por ejemplo, la plantilla por defecto, y esto lo pueden seleccionar, por ejemplo, y borrar. Lo borran y le dan a guardar. O pueden modificar algo que ustedes quieran, lo pueden ir modificando. Si le dan clic derecho, acá le da la opción de agregar la variable. Por ejemplo, yo puedo poner, vamos a hacer una prueba. Por ejemplo, yo quiero agregar acá índice de masa corporal. Lo escribo en negrita y acá le doy clic derecho, datos del paciente y selecciono índice de masa corporal. Entonces automáticamente le doy guardar y cuando voy a imprimir ya me va a aparecer el índice de masa corporal. Pero bueno, tengan cuidado con modificar la plantilla porque se les puede desconfigurar. Pero sepan que se puede hacer, cualquier cosa nos pueden contactar y lo vemos. Bueno, otra cosita que quería mostrarles es desde configuración, si vamos a configuración y vamos a opciones avanzadas, tenemos una opción que es habilitar Full Disclosure, que si la seleccionamos, vamos a aceptar y vamos al paciente, vamos a revisión, datos ECG, acá vamos a visualizarlo 6×2. De acá me genera un nuevo botón que es el de imprimir Full Disclosure, que básicamente es imprimir una tira larga, de 2 largos, por ejemplo. Hacemos clic en este botón y acá me da la opción de, por ejemplo, elegir cuántas líneas quiero ver por página, cuántas líneas de la derivación. O sea, es el registro en una sola derivación. Sería lo que llamamos como tira de 2 largos, donde yo puedo elegir cuántas líneas de estas por página, la derivación que quiera ver, por ejemplo de 2, y bueno, modificar voltaje y velocidad.
Sí, normalmente Entonces, en algún pedido médico piden un SG más una tira de 2 largos, entonces de esa forma lo haría. claro, y ahí tendrían que hacer justamente lo de capturar primero el electro entero, poner guardar y después dejar corriendo para justamente la tira de dos largos. Otra opción sería, bueno, un paciente que tiene muchas extrasístoles ventriculares frecuentes, entonces hacer una captura continua para ver la densidad que tiene. Claro, o para un paciente con una FA, para ver la respuesta ventricular, lo mismo. Hacemos una tira de dos. Bueno, a ver, alguna otra cosita. Acá, por ejemplo, a veces les puede suceder de que, no sé, cargan un paciente y por alguna otra razón ya lo tienen cargado, conectado al paciente y, no sé, pasó algo, se trabó la compu, lo que sea, y tienen que volver a cargar el paciente. En vez de volver a cargar todo de cero, si ustedes ya tienen todos los datos cargados, si van a este botón que dice adquirir nuevos registros, automáticamente no tienen que cargar el paciente, ya lo empiezan a registrar. Lo que sí, todo lo que hayan hecho antes se borra, eso ténganlo en cuenta. Pero está bueno para cuando a veces, por alguna razón, la compu se les trabó, lo que sea, no tienen que volver a cargar todo, tocan el botón y ya empieza a grabar. Muy bien. Esto con lo que respecta al software de Electro. Algo que me olvidaba, acá hay otro botón que es el de comparar, que básicamente lo que hace es comparar los electros de un mismo paciente en diferentes fechas. En este caso yo hice, en total, me va a comparar del mismo paciente, pero la misma fecha, porque yo le hice 4 registros. Pero en caso, porque es un paciente nuevo que cargué hoy, en caso de que sea un paciente que yo le hice varios electros en diferentes días, me va a dar la opción de ir seleccionando cuál, cuál electro ver y obviamente compararlo. Incluso si yo tildo acá, por ejemplo, en ver motivos y conclusiones, puedo ir viendo las conclusiones de cada estudio o le puedo anexar alguna observación. Nada, esta herramienta está buena, está muy buena. Y para ergometría funciona lo mismo, nomás que además de ver el electro, van a ver etapa por etapa. O sea, van a aparecer todas las etapas y te permite compararlas. Muy bien, pasemos entonces, vamos a cerrar el software primero, antes de abrir el de ergometría, como les había dicho, y fíjense en que acá dice realizando backup. Por eso es importante cerrar los estudios. Vamos a ir con el software de ergometría. No sé si tienen alguna duda en particular de electro, o pasamos directamente al de ergometría. Bueno, seguimos entonces. Si se fijan, el de ergometría, la interfaz es muy similar, de hecho es casi igual. Lo único que tiene de diferente es este botón de acá, que dice protocolos, donde vamos a entrar, donde justamente tenemos todos los protocolos de ergometría. Ya el software nos carga ciertos protocolos convencionales, pero yo los puedo editar si quiero, o puedo crear uno nuevo. Por ejemplo, vamos a ir al protocolo de Bruce y lo vamos a editar. Suponiendo que, no sé, a mí me gusta que el protocolo tenga 3 recuperaciones. De por sí, el protocolo viene con una sola recuperación, el de Bruce, que es el que más uno suele utilizar en cinta. Viene solo con una, de 5 minutos. Yo lo que puedo hacer, si quiero, es agregarle o modificarlo como a mí me guste. En este caso, por ejemplo, yo le voy a agregar una recuperación más. ¿Cómo hacemos? Acá donde dice etapas, que me dice que en total son 11, le tengo que agregar una más. Entonces le pongo 12. Y ahí automáticamente me generó la nueva etapa. Yo a esa etapa, que ahora está con nombre de etapa 11, la puedo modificar y le puedo poner, bueno, en este caso sería recuperación. Vamos a ponerle recuperación media y vamos a subirla. Ahí está. A ver cómo. Bueno, no me deja. Vamos entonces a borrar la tardía. Ponemos borrar. Ahí está. Bueno, no me deja borrarla, pero vamos a cambiar entonces. Sí, Si se fijan acá, tenés que eliminar una etapa. claro, ahí.
A borrarla tenés que eliminar en vez de 12, 11. Ahí está, perfecto. Entonces acá podemos ir modificando el nombre, le ponemos el nombre que querramos, por ejemplo, a mí por lo general me gusta 3 etapas de recuperación. Recuperación inmediata, recuperación media y recuperación tardía. Y acá tenemos que seleccionar los minutos que quiero que dure la etapa, en este caso la resistencia y la velocidad, que eso va a ser la resistencia y velocidad de la cinta, que si no tenemos automatización no hay problema, pero si nosotros tenemos automatización, que básicamente la automatización es como se anexa al software una configuración particular que permite que al modificar, al pasar de etapa de la cinta, responda el software. Es como que automáticamente te modifica la velocidad y la pendiente de la cinta desde el software. Uno no tiene que ir a hacerlo manualmente. Eso se tiene que adquirir aparte, digamos, la automatización. Y entonces ahí con más razón es importante configurar bien la resistencia y la velocidad, porque una vez que nosotros le demos pasar de etapa, va a responder a lo que el software le diga, la cinta, perdón. Y también es importante configurarlo bien, porque todos los cálculos que hace el software de los METs, el gasto cardíaco, el consumo de oxígeno, que son valores indirectos, todo lo hace según justamente los METs que hace el paciente, y esos METs los calcula según la velocidad y la resistencia. Entonces, bueno, editamos la etapa como querramos y ya nos va a quedar. ¿Desea guardar protocolo de Bruce? Le damos que sí. Bien, vamos a ir entonces a un nuevo estudio. Un segundito. Vamos a ir a un nuevo estudio. En este caso vamos a buscar prueba ECOSUR 13 del 7. Es el mismo paciente que recién habíamos creado. Le damos a aceptar. Vamos a seleccionar al doctor Ahí Pérez. justamente había una pregunta acerca de la firma digitalizada. Tiene que estar en esta instancia, en donde dice médico operador. O sea, Claro. tienen que ir mostrar el iconito donde tienen que hacerle clic para ahí. Este, este Hacerle icono. clic, eso, editar, y ahí, la doctora Claudia Usaí, ahí tendría que estar abajo, firma digitalizada y Claro, cargarlo ahí. acá debería estar la firma. Si no tiene Claro, firma, no va a aparecer ninguna firma. O sea, tiene que exacto. estar cargada. Pues vamos a ponerle Pérez Juan, que era el que habíamos cargado. Bien, entonces yo ya con esto le estoy diciendo que cuando vaya el informe me va a aparecer la firma de Pérez Juan, porque yo ya previamente la cargué. Exacto. Bueno, acá también puedo elegir técnico operador, por ejemplo. Fíjense que acá selecciono el protocolo que quiero usar. Y acá sí, lo que yo les había comentado anteriormente, es importante que pongamos el peso y la altura del paciente. Bueno, Porque ahí, entonces, discúlpame, Germán. sí, Cuando previamente se cargó la fecha de nacimiento del paciente, calculó, ahí está, justamente la frecuencia cardíaca máxima prevista para su edad. En este caso, 217, exactamente. esa es la máxima, del 100%. Y un paso también importante acá es cargar el protocolo. Si tenemos cinta, va a ser protocolo de Bruce. Fíjese que arriba a la derecha tenemos todo un montón de protocolos, están preseteados por defecto cuando instalamos. Y si tenemos bici, es Astrad. Ahí dice bicicleta ergométrica. Normalmente son esos los Exactamente. protocolos que más se usan. Y Exactamente. perdóname, Germán, una cosita más. Esto va a quedar seteado, por ejemplo, en este caso va a quedar Bruce. Entonces, cuando vamos a hacer un nuevo estudio, terminamos con este paciente y va a ingresar otro paciente, volvemos a cargar y por defecto queda seteado el protocolo Bruce. Ahora, si el paciente que ahora en segunda instancia ingresa y tiene 75 años o tiene dificultad motora, bueno, va a tener que cambiarle el protocolo. O sea, en ese momento ponerle Bruce modificado, exacto. Claro. Bien. Si ustedes no lo hacen desde acá y ya cargaron el paciente y ya están, digamos, en el registro, viendo el registro,
igual yo les voy a mostrar que está la opción para cambiar protocolo, por si se olvidaron. Pero está bueno lo que dice Diego, siempre, por ejemplo, si ustedes ahora hicieron un Bruce modificado, están haciendo un paciente con Bruce modificado, tengan en cuenta que el próximo paciente chequeen, porque van a tener que cambiarlo a Bruce, porque ya les va a quedar como hicieron el último paciente, digamos. Bien, entonces vamos al botón de aceptar, y acá me va a dar el interrogatorio previo, por ejemplo, vamos a ponerle que está por control, sin antecedentes, no toma medicación. Muy bien, le damos a aceptar, y primero me abre una primera ventana, pero que todavía no se está guardando el registro, o sea, no arrancó la prueba en sí, pero me permite ver cómo está el trazado. Acá tengan en cuenta que si ustedes inician el protocolo o esta sección lo inician y todavía no tienen el paciente conectado, es normal que acá abajo le diga entradas saturadas, pero no se asusten, es por eso, es justamente porque no se está registrando bien la señal, entonces acá le va a aparecer el típico cartel que dice entradas saturadas. Eso es porque dan inicio antes de conectar al paciente. En este caso es todo bien low, es porque yo tengo instalado el software de EcoStress. Bueno, ¿qué vemos entonces en la interfase de durante el estudio? Tenemos, acá abajo me va a decir la etapa en la que estoy, que en este caso es la etapa basal, cuál es el tiempo en el que estoy y el tiempo total. A medida que pasemos de etapa van a ver que esto se va a reiniciar, pero el total se va a ir acumulando. Luego tenemos el consumo de oxígeno, el ITT, el total de metros que recorrió el paciente, y acá en cada etapa los METs y la velocidad y pendiente, y con el tiempo que dura la etapa. En este caso, como es la basal, es un METs y no hay velocidad ni tampoco pendiente. Después si vamos acá arriba nos va a figurar la frecuencia cardíaca, que esto el software la va calculando, la va censando automáticamente, pero en ciertas situaciones, seguramente para los que usan el software le debe haber pasado de que no la censa correctamente. Y esa es la Entonces, pregunta frecuente que nos hacen. ahora ¿Qué vamos les a ver parece? cómo hacerlo. Lo que hace el software básicamente es censar la onda R de la derivación que yo le esté diciendo. En este caso, si se fijan, el canal de la frecuencia cardíaca es B5. ¿Qué quiere decir? De que va a ir a buscar las R de B5 para censarlas y, mediante esa información, decirme cuál es la frecuencia cardíaca. Pero ¿qué puede pasar? Hay situaciones que puede pasar, por ejemplo, si yo tengo en B5, si el paciente justo tiene una R muy chiquita en B5, no me lo va a censar. Entonces, lo que puedo hacer ahí es, o cambio el canal de la frecuencia cardíaca, elijo otro, por ejemplo, D2. Por lo general, D2, B5, B6 son las derivaciones que mejor R tienen. Entonces, puedo modificar el canal o directamente con esta herramienta puedo modificar la sensibilidad. Si se fijan acá dice 1.40 milivoltios. Quiere decir que yo le estoy diciendo al software que en este caso en D2 me sense las ondas R de 1.40 milivoltios. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una onda R muy chiquitita, yo lo que tengo que decirle es bajarle la amplitud, la sensibilidad. Yo le bajo la sensibilidad para que justamente llegue a captar esa onda R, que tiene baja amplitud. ¿Se entiende? Y si no, por lo contrario. Por ejemplo, un paciente que tiene una miocardiopatía hipertrófica, en donde tengo mucha onda R y con unas T muy picudas, en donde esas T me las sensa también como onda R cuando no lo son. ¿Qué puedo hacer? Bueno, le aumento la sensibilidad. Entonces, de esa manera, el software va a poder discriminar entre la onda R y la onda T. Bien. No sé si quedó claro, si tienen alguna duda lo volvemos a repetir, porque esto es algo que muchas veces suele generar inconvenientes y bueno, se soluciona de esa manera. No, Después, si no, se fijan acá, ni ninguna pregunta. acá donde dice máxima es la frecuencia máxima que me calcula el software, que lo que hace básicamente para hombres, hace por ejemplo 220 menos la edad, y para mujeres 210 menos la edad. Y me calcula el 100% de la frecuencia máxima.
Y acá abajo me va diciendo el porcentaje en el que estoy. Germán, te perdimos. Así que bueno, eso lo van viendo acá, siempre tienen que ir chequeando en qué porcentaje va. Germán, creo que se cortó un poquito, hubo un delay. Estaba hablando del máximo de 2,17. Bien, como les decía, la frecuencia cardíaca máxima, en este caso para este paciente, es de 217 217 latidos por minuto. Y debajo me va diciendo el porcentaje en el que estoy. En este caso, como estoy en 60%, 60 latidos por minuto, perdón, estoy un 30%. A medida que vaya aumentando la frecuencia cardíaca etapa a etapa, va a ir aumentando el porcentaje. Claro, Y como como, sabemos, discúlpame, como sabemos que una prueba ergométrica es suficiente cuando se llega al 85%, observando ese valor, ese porcentaje, esa barra, cuando me alcanza el 85%, sé que es una prueba ya suficiente. Después la puedo seguir continuando. exactamente. Por eso está bueno estar pendiente de en qué porcentaje estoy. Bueno, luego si pasamos acá abajo tenemos estos botones de presión arterial, en donde tengo que poner los valores de la presión sistólica. El primero que me aparece es la sistólica y el segundo la diastólica. Etapa a etapa, como ya saben, se tiene que tomar la presión arterial al fin de la etapa y introducir el valor. Acá a tener en cuenta. Fíjense que hay un botón que dice F9. Yo puedo tocar directamente la tecla F9 o hacer clic, y una vez que haga clic y autorice, digamos, o setee esta presión arterial, recién ahí me va a dejar pasar de etapa. Acá aclaración. Eh, yo tenía seteada la etapa en 3 minutos, la basal, y ya iba a 5 minutos. Entonces yo como le di F9, automáticamente me renovó la etapa. Y Germán, estaba titilando en rojo el número de etapa. ¿Cuál número, perdón? Arriba el etapa el tiempo, el número de tiempo en la Claro, etapa basal estaba esta, titilando, que esto te está indicando justamente que se pasó el tiempo, que digamos. ya se pasó, claro. Ah, Bueno, entonces, le tomé la presión, lo seteé como 120/80, entonces ahora sí vamos a pasar a la próxima etapa. Si se fijan acá, tengo el botón de pasar a la próxima etapa, o puedo tocar si no la tecla AB-PAG. Si ustedes prestan atención, casi todas las funciones las puedo hacer directamente desde el mouse o desde la tecla. Por ejemplo, acá tengo la tecla saltar etapa, lo puedo hacer con la J o directamente haciendo clic. Lo mismo con finalizar estudio, lo puedo hacer con la tecla fin, abortar estudio con la tecla Q. Todo tiene su, digamos, la forma de hacerlo con el teclado o con el mouse. Vamos a pasar a la próxima etapa. Y acá lo que decíamos, estamos ahora sí en la primera etapa de esfuerzo a 4,73 mets con 2,7 kilómetros por hora de velocidad y 10% de pendiente. Y la etapa dura 3 minutos. Bien. Acá fíjense en que están los filtros, son los mismos de electro, 50 Hz del filtro de alterna, los de línea muscular y línea de base, siempre al máximo. Y acá nos figura el número de serie del módulo que estamos utilizando. Si se fijan acá, al costado, tenemos los gráficos de la tendencia de la frecuencia cardíaca y de la presión arterial. En este caso, como es una simulación y está siempre a la misma frecuencia, la curva es lineal, digamos, igual que el de la presión, pero lo normal sería que vaya aumentando. Entonces ustedes pueden ir viendo cómo se comporta la frecuencia cardíaca y la presión. Y después acá tenemos la otra solapa es de segmento ST, donde tenemos en blanco, en verdad, debajo en blanco está el latido de base, el basal, y en lila o rosa está el latido de la etapa actual. En este caso, como es lo mismo, están superpuestos, pero está bueno esto para ir comparándolo en etapas posteriores, cómo se va comportando el segmento ST. Si vemos un supra o no con respecto al latido basal.
Lo mismo tenemos acá, esto que nos aparece acá, es el latido basal. ¿Cómo lo selecciono? Hago clic derecho y selecciono mostrar latido basal. Si yo lo saco, se ve directamente así, se ve el estándar. Pero si yo vuelvo a dar mostrar latido basal, voy a ver el latido de la etapa basal y lo puedo ir comparando etapa a etapa. Muy bien. Vamos ahora a mostrarle cómo se inserta un evento. Por ejemplo, yo estoy haciendo la ergometría y veo, no sé, una extrasístole o cualquier arritmia y quiero guardarla. Tenemos dos formas. Una es directamente con la tecla Insert o cliqueando acá, donde dice Insertar evento, donde nos da la opción de insertar qué evento es el que estamos viendo. Pero la realidad es que uno en una ergometría, entre que está mirando el trazado, le está tomando la presión al paciente, está monitorizando que el paciente no le pase nada, por ahí no tenemos el tiempo de ponernos a ver qué es lo que hizo. Entonces, lo que más se suele utilizar, o lo que pueden hacer es insertar cualquier evento, total después lo vamos a chequear, fíjese que acá en eventos ya me guardo un evento, o si no, la forma más fácil, que a mí me resulta más fácil, es tocar la barra espaciadora. Cuando toco la barra espaciadora, fíjense que el latido se frisea, se detiene, pero igual sigue grabando. Fíjense acá, sigue corriendo el trazado. Entonces toco barra espaciadora, toco la letra N y vuelvo a tocar la barra espaciadora y me guardo un evento como NN. Que eso después, cuando yo vaya a la revisión de la ergometría, voy a poder ir directamente a ese evento. Entonces, de nuevo, lo puedo hacer de forma más rápida. Espacio, N, espacio. Y listo, ya guardé el evento. Fíjense, si yo quiero pasar a la próxima etapa, me va a decir no hay presión arterial, pero es porque yo no lo seteé con F9. Entonces, eso ténganlo en cuenta. Vamos a pasar a la recuperación, con este botón de recuperación. Bien, pasamos a recuperación. Otra cosita que tenemos acá, este botón, que es como una impresora, es justamente se llama impresión en captura, que básicamente lo que me permite es, yo al momento de darle clic, me va a imprimir la captura que esté pasando en ese momento. Si yo le doy clic ahora, me va a imprimir lo que yo en este momento estoy capturando. Fíjense que dice en cola 1. Es decir, que hay un trazado que me va a imprimir. ¿Cuándo? Cuando yo pase de etapa. Cuando yo finalice esta etapa de recuperación tardía, me va a imprimir este trazado que tengo en cola. Esta herramienta se llama impresión en captura, que para poder tenerla y visualizarla desde acá, tengo que ir al menú de configuración y tildarla. Yo ahora le voy a mostrar cómo. Pero se llama así, impresión en captura. Esta herramienta está buena, por ejemplo, cuando muchas veces en muchas ergometrías lo que se realiza es, antes de la ergometría le hacen un electrobasal. Entonces, directamente conectás al paciente, en la etapa basal le das una impresión en captura y cuando pase de etapa ya vas a tener el electrobasal. O si no, para algún evento, por ejemplo, si justo, no sé, viste algo, puedes darle rápidamente al botón de impresión en captura y automáticamente cuando pases de etapa se va a imprimir. Germán. Sí, No, y una cosa que a mí me gusta mucho es, en esta etapa de recuperación, que tengo al paciente ya recuperándolo, pero lo tengo que seguir monitoreando, aprovecho este tiempo en donde, fíjese que abajo tengo un botón de C, conclusiones. Entonces ahí eso. Y ahí, como todo nuestro software, tenemos conclusiones prediseñadas, insertar texto, que podemos ir, no sé, una prueba ergométrica negativa, positiva, puedo ir armando diferentes conclusiones y aprovecho este tiempo para informar lo que vi durante toda la exactamente. ergometría y listo, ya gano tiempo. Exactamente, ya uno, a medida que la va haciendo la ergometría, ya puede ir llenándole, o sea, ir informando, ir haciendo ya el informe, básicamente. Bien, muy bien. Vamos a entonces finalizar el estudio. Vamos a finalizar protocolo, vamos a hacer clic en finalizar protocolo. ¿Desea finalizar el estudio? Ponemos que sí. Bueno, fíjense de nuevo, me dice no insertaste la presión arterial. Tengo que siempre tocar en F9 y ahí sí me va a dejar. Finalizar protocolo. Acá puedo elegir el motivo de detención.
Vamos a poner, por ejemplo, agotamiento muscular, aceptar, y acá se abre la tabla de resultados, donde voy a ver las etapas, cada una de las etapas, y yo dándole doble clic puedo entrar a la etapa y modificarla. Puedo tocar doble clic o en el botón editar etapa. Y acá puedo editar el nombre o si quiero, por ejemplo, editar el tiempo, puedo ir editándolo, la frecuencia cardíaca. Acá un detalle a tener en cuenta, si ustedes van acá donde dice porcentaje de frecuencia cardíaca máxima alcanzado, en este caso fue un 33%. Yo si quiero editarlo esto no me lo permite. La frecuencia cardíaca máxima, el software, digamos, la calcula de la última etapa de esfuerzo. La frecuencia cardíaca que se registró es la que te lo va a tomar como frecuencia máxima. Entonces yo si quisiera editar este valor, lo que tengo que hacer es ir a la última etapa de esfuerzo, en este caso la etapa 1, entrar y modificar la frecuencia cardíaca. Por ejemplo, vamos a ponerle que fue de 90 latidos por minuto la frecuencia máxima. Ponemos aceptar y ahí automáticamente me modifica la frecuencia cardíaca máxima. ¿Eso es por qué? Porque a mí en particular, cuando hacía las ergometrías, lo que me gustaba es que cuando estaba en la última etapa de esfuerzo, donde el paciente por lo general está corriendo, está en mucho movimiento, el trazado no es lo más legible que se puede tener, entonces yo lo que le hacía era bajarle la velocidad y en esa cuestión de 2-3 segundos que se estabilizaba el trazado, ahí lo pasaba a la recuperación. Básicamente para poder tener un trazado legible de la última etapa de esfuerzo. Pero muchas veces en esos, si el paciente estaba muy entrenado, en esos segundos ya la frecuencia bajaba un poquito. Entonces le editaba la frecuencia cardíaca máxima real que había alcanzado. Eso para que lo tengan en cuenta. Bueno, desde Sí, acá entonces, sí, perdón, o si sí, no, a veces también por el movimiento, el ruido, el software calcula claro. Por ahí le otra cosa de tira frecuencia cardíaca. Entonces tengo que 100% y no había claro, llegado al 100. claro, entonces tengo que Entonces, modificarlo y corregirlo. claro, y le ponen la frecuencia real que alcanzó. Después acá, desde conclusiones, lo mismo, podemos insertar texto y dar la conclusión. Acá si queremos podemos anotar algo que esto no va a salir en el informe, pero va a quedar guardado en el software. Alguna observación en particular, lo podemos anotar. Bien, vamos a aceptar y ya tenemos el estudio. Si vamos al informe, es muy similar a lo que habíamos visto en el de electro. Antes vamos a ir a revisión. Vamos a ir a revisión, que también es muy parecido al de electro. En revisión tenemos la solapa de tendencia, donde podemos ir analizando cada etapa. Por ejemplo, bueno, en este caso, como es una simulación, voy a ver siempre lo mismo, pero acá podemos ir viendo cómo se comporta el ST, y en datos SG vamos a ir viendo etapa por etapa. Podemos ir analizando toda la etapa, y desde acá ir pasando a la siguiente etapa. Acá estamos en la 1 de 4, que sería la 1, sería la basal. Pasamos a la siguiente. Germán, Sí, a veces cuando imprimo, las etapas me imprimen con mucho ruido. ¿Tengo alguna forma de seleccionar la porción que quiero yo imprimir? obviamente, sí. Yo lo que puedo hacer es, al igual que como les mostré en Electro, es seleccionar cuál de las etapas que quiero que salga en el informe. Por lo general uno en el informe le pone, no sé, etapa basal, las etapas de esfuerzo, la recuperación, y sale un pequeño trazado de la etapa. ¿Cuál es el trazado que salga? Es o el último trazado de la etapa, o lo puedo elegir yo justamente yendo a imprimir desde. Yo selecciono lo que quiero imprimir y voy a imprimir desde. Cuando toco esto, lo que le estoy diciendo es que me imprima justamente este sector de la etapa, este trazado. Ok, Lo mismo voy a ir haciendo en cada etapa. Y ahora, ¿cómo hago para ver los eventos? Si se fijan acá arriba, está la sección de eventos durante la etapa. En esta etapa, que era la basal, no tenemos nada. Si pasamos a la siguiente etapa, yo había insertado algunos eventos. Fíjense que acá está el evento de FA que había insertado y el de NNN. Si yo sitúo el mouse por encima, fíjense que aparece la manito. Y me da la opción de darle clic.
Entonces automáticamente me lleva al evento y acá, suponiendo que, no sé, era una extrasístole, quiero mostrarla en el informe, justamente le puedo dar a imprimir desde y me va a imprimir esta sección, o si no, directamente la puedo imprimir. Bien. Acá de vuelta me deja hacer las mediciones, eso si quieren lo pueden calcular. Y entonces ahora sí pasamos al informe, donde vamos a tener acá las etapas. Eso depende de cada uno. Hay personas que les gusta en el informe tener todas las etapas, el resumen de todas las etapas, y hay algunos que solo ponen la basal, la máximo esfuerzo y recuperación. Entonces, según lo que quieran, van a ir tildando cuál es la que quieren imprimir. Cuando tildan una es la que se va a imprimir. Entonces después vamos acá al botón de imprimir, y primero vamos a ponerle el logo. Voy a cliquear acá en logotipo, voy a imprimir, y vamos a tener, bueno, este es un logo cualquiera que tengo seteado. Eh, Van a estar entonces todos los datos. Sería como el informe completo de Electro, muy parecido. Donde tengo acá el resumen de cada etapa, la conclusión, que yo en este caso no la cargué, la firma digitalizada, y acá tengo cada una de las etapas. Son 4, 5 trazados. Fíjese que en este caso el trazado se ve medio raro, y es porque tengo destildado esta opción de registros apaisados. Si lo tildo, fíjense en cómo se ve ahora. Ahora se ve así, que a mí en particular me gusta más. Registro apaisado. Si yo lo destildo, veo el registro de esta manera. En vertical. En vertical, claro. Y acá incluso puedo poner cuántos registros por Ah, claro. Y si página quiero, poner. claro, si quiero optimizar la cantidad de hojas, le digo, bueno, que me imprima 3 registros por página, entonces me van a ocupar 2 hojitas nada más. Claro, ¿ves? Se hace el trazado más chiquito. Entonces me imprime 3 por hoja. Eso para, si no quieren gastar tantas hojas, pueden configurarlo como quieran. Bien. Y creo que nada más, ¿no? No sé si se te ocurre alguna otra cosita, algún tip que darles. No, que también esto, también como les dije, en la solapa plantillas, Ajá, cuando va informe, en la solapa, también, por ejemplo, quieren modificar esta plantilla porque dice nombre de la institución. Ustedes quieren esta que está por defecto, modificarla, entonces le hacen clic en aceptar y ahí corrigen el nombre de la institución y después guardan esa plantilla. Al igual claro, como, le ponen. claro. Eso es lo que Entonces, está modificando Germán, es la plantilla. Fíjense que está el nombre en negrita y entre numeral está el nombre de la variable, ¿no es cierto? Fíjense cómo están apellido y nombre en negrita y después apellido y nombre entre el numeral, que eso es lo que me va a traer después la variable, el nombre y apellido que le hemos puesto. claro, yo, por ejemplo, configuré eso, y esto lo puedo modificar, poner negrita, como a ustedes les guste, y después ya me va a aparecer directamente así. Tienen que modificar Solo la plantilla. van a plantilla, editar plantilla, en este caso es la plantilla por defecto, le ponemos Enter, uy, no, Sí, está bien, está bien, plantilla, está está bien. bien, ahí, y ahí ya la modifico. Exacto. Y después cuando modifica, guardar plantilla y listo, ya queda esa Acá, guardo plantilla plantilla. seteada. Si le quieren borrar alguna variable como terapia antiisquémica o no sé, prueba bajo medicación, eso ahí lo pueden borrar, pero están borrando la plantilla. Claro, bien. ¿Alguna duda? A ver. ¿Alguna ¿Hay duda, alguna pregunta en el chat? En el chat, sí. Eh, bueno, no sé, por ejemplo, tienen el botón de comparativa. Si el mismo paciente se hizo varias ergometrías durante el seguimiento, ustedes pueden comparar una ergometría con respecto a la otra.
Claro. O, por Fíjense ejemplo, que, en este caso, por ejemplo, podrías comparar el basal contra el máximo esfuerzo. claro, no, y incluso acá, fíjense que yo utilicé el mismo paciente para electro y para ergo. Entonces, primero me salen los trazados que yo hice para electro y después me salen los que hice de ergometría. Sí, Entonces yo lo puedo ir comparando. Y la forma por ejemplo, yo quiero ver acá la etapa basal, por ejemplo, arrastro y automáticamente me pone la etapa basal. Y si quiero ver la de, no sé, recuperación tardía, lo arrastro al otro panel. O lo mismo, le doy clic derecho, sí. clic, perdón, no, clic acá, Ahí, y y ahí me arriba va a dar la sale opción eso, de enviar a qué panel lo quiero mandar. exacto. Bien. Valeria dice, muy, muy claro, solo práctica se necesita. Sí, 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 cuanto más, más haces, más rápido te familiarizás y lo haces más rápido. Pero es muy intuitivo, muy fácil de usar. Y como todos los software nuestros, fíjese que él tiene un pequeño panel a la derecha donde se puede exportar los estudios. Ustedes saben que pueden agarrar toda esta ergometría, exportarla y compartírsela con algún colega que también tenga en el software, así lo puede abrir, importar y también pueden ver todo el estudio. O sea, etapa por etapa, puede navegar por todo el estudio y mirarlo por sí mismo. bien. Estoy intentando dejar de compartir, pero no me deja porque oculté el Está icono. perfecto todo esto. Ahí está. Ujú. Bueno, ¿alguna otra Para guardar en consulta? PDF, para guardar en PDF y enviar por mail, ¿cómo es? Ahí, cuando iba a la parte de Bueno, imprimir, cuando iba, claro, lo que podemos hacer para guardar en PDF, cuando van a informe y van a imprimir, acá les sale el botón de PDF, que lo que hace es automáticamente guardar el PDF con el nombre y el ID del paciente. Lo otro que pueden hacer, si van a configuración, acá en configuración, en opciones avanzadas, les dice carpeta de exportación de PDF y yo ya les puedo, o sea, le puedo setear al software de que cada vez que toquen PDF, directamente los direccione a claro, esa carpeta que yo le claro. diga y lo guarde en esa carpeta. Eso nada, para que lo tengan en cuenta. Lo mismo que para una carpeta de exportación. Yo ya le puedo setear cada vez que toque el botón exportar a dónde el software me lo va a ir a guardar. Después quería, ya que estoy acá, quería mostrarles lo de la habilitación en captura, que es esta opción, que dice habilitar impresión en captura. Yo si habilito esto, me va a dar la opción durante la ergometría de poder imprimir en captura, que es lo que les había mostrado. Quédate en esa ventana. ¿Cómo? No, quédate en esa ventana. Digo que si eventualmente alguna vez llegan a observar que observan un registro como que un barrido muy lento, simulando una taquicardia sinusal, ustedes dicen, pero este barrido no es el normal que hace siempre. Bueno, ahí tiene un botón que dice calibrar monitor, ahí donde está mostrándole Germán. Haciéndole Sí. clic, eso, le ponen a aceptar y recalibran el monitor y ya después van a ver el barrido normal. Sí, que fíjense en que esto es lo que cada vez que abren el software seguramente a muchos les aparece esa imagen. Justamente una calibración del monitor. La realidad es que como uno utiliza siempre el mismo monitor, no hace falta, o sea, lo que pueden hacer es directamente tildar acá en no mostrar al inicio. Entonces Claro. cada vez que entren no les va a hacer esa calibración. Porque en definitiva siempre uno utiliza el mismo monitor. Eso para que lo tengan en cuenta. Al momento de abrir el software pueden destildarlo. Tildarlo, mejor dicho. Y bueno, para que no haga todo el tiempo este, esta calibración. Bueno, ¿ninguna Bueno, otra pregunta? no, todo muy claro, según el chat.